Luis Díaz tiene una cláusula de idioma en el Bayern que le obliga a aprender alemán. Atentos a la información que apunta Diario Bild. Recordemos que Brian Zaragoza tuvo problemas con el idioma, Tuchel insinuó que no le daba más minutos porque no hablaba ni alemán ni inglés, y Brian dijo que al fútbol se juega con los pies, no con el idioma. Pues bien, ahora el Bayern pone unas cláusulas a sus nuevos fichajes que no hablan alemán, que obliga a los jugadores internacionales a asistir regularmente a clases de alemán. Unas 2-3 sesiones semanales que luego tienes que demostrar que estás avanzando, es decir, que estás aprendiendo en unas evaluaciones internas que te hace el Bayern. Y si no cumples con los objetivos de aprendizaje del idioma, sanciones económicas de 5.000 a 50.000 euros. El propio Luis Díaz, en unas declaraciones también para Bild, apunta que ahora mismo me estoy concentrando más en perfeccionar mi inglés para poder comunicarme aún mejor lo más rápido posible. Sorprendente, o sea, y arrastra unos cuantos años en Inglaterra, sigue trabajando en esto. No mucha gente en el Bayern habla español, pero Gnabry y Kimmich pueden y me han ayudado mucho. Dice que lo más difícil en el Bayern sigue siendo el idioma, pero que el club confió en él y que trata de devolvérselo en el campo. Que cuando el Bayern le dijo de fichar se llenó de orgullo, supo que quería venir, y ahora se está demostrando que fue la decisión correcta, que hay un gran grupo, un gran club, una gran infraestructura. Así que nada, enhorabuena al 8 Díaz por encontrar su lugar feliz y mucho ánimo con las clases de alemán. No vaya a ser que le metan un montón de hasta 50.000 euros por no aprendérselo. ¡Ánimo, crack! Flojo partido de Luis Fernando Díaz enfrentando al equipo del Frankfurt, lo que ha provocado una oleada de críticas importantes en la prensa alemana. El extremo colombiano fue de los jugadores más flojos en el terreno de juego, y en Alemania la prensa no perdona. No siempre hay que estarle tirando flores a Luis Fernando Díaz, inclusive hasta mintiendo cuando tiene malos partidos o mal desempeño en el terreno de juego. Cuando hace las cosas mal, también hay que decirlo. Hace parte de la crítica constructiva para el crecimiento del jugador. El Luis Fernando Díaz Marulanda estuvo en la victoria del Bayern Múnich 3-2 frente al equipo del Eintracht Frankfurt. Sin embargo, no fue uno de sus mejores partidos. El extremo colombiano fue de menos a más y solamente tuvo un remate al arco, en un mal control de balón, cayéndose al piso y entregándole el balón al portero contrario. Esto en un remate desde el piso que terminó atajando con gran facilidad el portero Kawa Santos con su pie derecho y dejando a Luis Fernando Díaz sin posibilidad de celebrar. Por esta razón, apareció uno de los diarios más críticos en Alemania y que siempre es certero con los jugadores del Bayern Múnich. El diario Bild en Alemania puso al jugador colombiano como uno de los peores calificados en este partido. Sobre el colombiano, en el diario Bild escribieron lo siguiente: Luis Fernando Díaz tuvo una primera mitad bastante discreta. Fue más ágil en la segunda mitad. Santos atajó su disparo con una atajada con su pie derecho. Fue el único comentario que hicieron en este medio de comunicación respecto al flojo partido de Luis Fernando Díaz. Pero no solamente fueron los comentarios por parte de la prensa, también decidieron entregarle una calificación al jugador de La Guajira por su bajo rendimiento frente al Frankfurt. El Luis Fernando Díaz Marulanda recibió apenas una calificación de 4/5, siendo 1 la mejor nota posible y 5 la peor. Recibió 4, se rajó y estuvo cerca de recibir la peor calificación. El Luis Fernando Díaz recibió la misma calificación que su compañero de equipo Alphonso Davies, quien abandonó el terreno de juego por una lesión, así como Hiroki Ito, su cambio. En cambio, en SofaScore, Luis Fernando Díaz recibió una puntuación de 7.7, una calificación aceptable, donde tuvieron en cuenta la parte defensiva, el sacrificio, el correr y correr, morder y morder, que es algo que se le pide dentro del esquema táctico. Sin embargo, para un delantero de su clase, no basta solamente con correr y morder, hay que marcar goles. Correr y morder lo hace cualquier jugador sin talento. Cualquier jugador que pongan en esa posición a correr y a morder no va a tener ningún inconveniente. Pero a Luis Fernando se le pide más. Cuando está frente al arco hay que definir y hay que hacer los goles. Y el peor calificado en el equipo del Bayern Múnich fue Kim Min-jae, quien cometió un gravísimo error en uno de los goles del rival. Por su parte, Harry Kane, quien anotó doblete y fue la figura del partido, fue el mejor calificado del encuentro.
siendo el único jugador del Bayern Múnich que recibió una calificación de 1. Este fue el partido número 22 de 23 posibles de Luis Fernando Díaz en lo que va de la Bundesliga. El jugador acumula ya 1.750 minutos en el campeonato local, en el que ha anotado 13 goles, siendo el segundo máximo goleador del torneo por detrás de la gran figura y candidato al Balón de Oro, Harry Kane. Y Luis Fernando también suma 13 asistencias. El rendimiento en el Allianz Arena de Luis Fernando Díaz fue un reflejo de altibajos. En la primera mitad, el colombiano mostró una discreción que preocupó muchísimo a los analistas de Alemania. ¿Cómo es posible que no haya participado en una jugada clara de ataque? Su único momento destacado del juego llegó en la segunda mitad, cuando respondió con agilidad para generar una opción de gol clara al arco. Pero lamentablemente, la falta de definición le sigue pasando factura, algo que se le ha criticado mucho en el fútbol alemán. Si te queda una, hay que meterla, así como lo hace su compañero de equipo Harry Kane o el mismo Michael Olise, quien tiene mejor margen de error de frente al arco que Luis Fernando. El Luis Fernando Díaz a nivel general terminó teniendo un rendimiento pobre si tenemos en cuenta todo lo que le ha aportado al Bayern Múnich a lo largo de toda la temporada. También teniendo en cuenta que el guajiro es el segundo máximo goleador de la Bundesliga con 13 anotaciones y que además en cada compromiso el colombiano siempre se ha pronunciado con un gol o aunque sea una asistencia por partido. Pero esta vez se le apagaron las luces. De esta manera, Luis Fernando Díaz sigue preparándose para lo que será el cierre de la temporada, con el fin de estar en el más alto nivel para afrontar la próxima cita mundialista en los Estados Unidos, en México y Canadá, donde Colombia pondrá todas sus esperanzas en el nacido en La Guajira. ¿Qué opinan ustedes del flojo partido de Luis Fernando Díaz en esta fecha de la Bundesliga? Recibiendo palo por parte de la prensa de Alemania, especialmente por el diario más reconocido de ese país, el diario Bild, que cuando juega bien le reconoce su rendimiento, pero que cuando juega mal no le tira flores, sino que le da con todo, porque la exigencia en el Bayern Múnich es de máximo nivel. Dejen su opinión en la caja de comentarios.